Sí. Te invito a que busques en el libro de Primera de Reyes, por favor. Capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 1 en adelante. Como siempre decimos, el título del mensaje para los que registran, para los que toman nota, es Levantando un altar profético. Levantando un altar profético. Si le agregamos la palabra profético, altar, hace referencia a que puede haber distintos altares. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Y hay una característica que el infierno ha tomado. El infierno pudo ver la efectividad. ¿La qué? La efectividad y lo que produce un altar. ¿Se entiende? El infierno vio todo esto es diseñado por el Padre, y cada hombre y cada mujer en la antigüedad, como en este tiempo, el cual recibe una revelación de parte de Dios o recibió una revelación de parte de Dios, por el Espíritu se le reveló a ese hombre y a esa mujer que ellos tenían que edificar un altar. Y cuando el altar era edificado, algo ocurría. Diga conmigo, algo ocurría. Una de las cosas que ocurrían era que había una conexión espiritual. ¿Qué había? Y los cielos eran abiertos. Y cosas del mundo espiritual venían al plano natural y se manifestaban y eran tangibles. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Y cuando el infierno ve que esto funcionaba, el infierno se ocupó de enseñarle, de manifestar y traer conocimiento en cuanto a lo que es altar a mucha gente que tenía el corazón torcido. Y esta gente se ocupaba de edificar altares, de sacrificar en los altares y de ofrendar en los altares. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? O sea, edificaban altares, sacrificaban en los altares y ofrendaban en los altares. Y eso generó desde el principio que el mundo espiritual, en cuanto a lo negativo, en cuanto a lo maligno, en cuanto a lo diabólico, se pueda establecer, se pueda manifestar y pueda traer de esta manera gobierno sobre las distintas naciones, en este caso, o distintos pueblos, distintos territorios. Y el infierno de esta manera iba ganando territorio. ¿Por qué? Porque esto generaba en la gente que edificaba los altares que ellos adquieran cierto poder, que ellos adquieran ciertos beneficios en cuanto a lo que es el plano espiritual. Y como dijimos, del plano espiritual era pasado al plano natural. ¿Cuántos me entienden hasta ahí? Y por eso en esta noche es muy importante que usted reciba, que usted esté atento al mensaje y usted pueda comprender que hoy usted puede levantar aquí un altar profético, pero la clave es que no sea levantado solamente aquí, sino que el altar profético, ¿dónde se tiene que levantar? Qué impresionante, ¿cómo saben? ¿Encontraste el texto en la palabra? Primera de Reyes 17:1. Mira el texto lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vuelve a leerlo conmigo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Puede dejar su Biblia o cerrar la Biblia y haga una pequeña oración conmigo. En esa oración, usted le va a decir al Espíritu Santo que usted está dispuesto a oír su voz. ¿Qué le va a decir? Dígaselo entonces. Padre, en esta noche venimos delante de tu hermosa y agradable presencia
con la intención de honrar tu poderoso nombre, Rey de Gloria. Venimos a ti, Padre eterno, disponiendo el corazón, entendiendo y humillándonos delante de tu presencia, Rey de Gloria. Pues escrito está, Rey eterno, que los que se humillan serán exaltados, Padre. En esta noche, mi Señor, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y oramos para que el rema de tu palabra venga a nosotros en esta noche. Que no sea solamente una palabra escrita, que sea un rema en esta hora, Rey eterno, impactando nuestra vida, impactando nuestro corazón, trayendo cambio a nuestra mente, Padre, quebrando con todo argumento, quebrando con toda estructura religiosa, rompiendo con todo plan y todo diseño del infierno. En el nombre de Jesús oramos, Rey de Gloria, reconociendo en esta noche la importancia y la necesidad de que en nuestra vida un altar sea restaurado, un altar sea levantado, un altar sea edificado, Padre. En esta hora, Rey de Gloria, quebramos con toda obra del infierno, rompemos con toda palabra de maldición. Señor, cargamos nuestro espíritu con tu poder, con tu presencia, con tu palabra, Padre, y tomamos esa palabra, Rey de Gloria, y golpeamos al reino de las tinieblas, Padre. Pues escrito está que no tenemos guerra, que no tenemos lucha, que no tenemos batalla contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Padre. En esta hora me pongo de acuerdo con tu pueblo, me pongo de acuerdo con tu iglesia, me pongo de acuerdo con tus ministros, Padre, me pongo de acuerdo con los ministros de la alabanza, me pongo de acuerdo con los que danzan, Rey de Gloria, me pongo de acuerdo con los que oran, me pongo de acuerdo con los que interceden, me pongo de acuerdo con los que sirven, me pongo de acuerdo con los que atienden, Rey de Gloria, me pongo de acuerdo con todo tu pueblo. Y en esta hora, Rey eterno, tomamos toda autoridad y quebramos con todo argumento, quebramos con toda altivez, quebramos con todo lo que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre. Declaramos, Rey eterno, que toda obra del infierno es desbaratada, que toda obra del infierno se quiebra, se rompe, se debilita en esta hora, Padre. Todo altar que se levantó, Padre, para maldecir la tierra, para maldecir la familia, para maldecir el territorio, para maldecir el barrio, para maldecir la ciudad, en esta hora, Padre, así como el joven profeta le habló al altar, Padre, en esta hora le hablamos al altar de la tiniebla, de la hechicería, de la idolatría, Padre, y le ordenamos que se quiebre, le ordenamos que se rompa, le ordenamos que caiga ahora en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Ahora haya una libertad y esta libertad se establezca no solamente aquí dentro, Padre, sino que la libertad comience a correr, Padre, sobre el barrio, sobre la ciudad, sobre las calles, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te honramos en esta noche. Oramos, Espíritu Santo, sabiendo que tú escuchas nuestra oración, sabiendo que tú eres fiel y que tu intención es manifestarte de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, revélate una vez más en el nombre de Jesús. Toda distracción se quite ahora. Que nuestra mente, que nuestro enfoque sea en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Déselo fuerte al Rey. Ponga una palabra de gratitud en su boca. Ponga una sonrisa al Padre. Exalte, bendiga, honre su nombre en esta noche. Él está aquí. Puede sentarse en esta noche. Como siempre digo, es una honra y una gran bendición poder compartir su palabra, poder hablar. Es su palabra, ¿sí? Y como dije, el título en esta noche es Levantando un altar profético. ¿Alguno quiere hacer eso? ¿Qué dice si le pone onda ese amén? ¿Alguno quiere levantar un altar profético? O sea, ¿por qué le agrego la palabra profética al altar?
Porque siempre dijimos hace un momento, siempre que hay un altar, hay una movilización espiritual. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Siempre que hay un altar, eso genera una atracción en cuanto a lo que es el ámbito espiritual. Según su intención y según su corazón, lo que venga en cuanto a lo que es el ámbito espiritual puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Ahora, vamos a entrar al relato del mensaje que hemos leído. El texto dice claramente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto que estamos viendo, esto que estamos leyendo, hace referencia a un relato, a un momento de la historia donde el pueblo de Israel había entrado en gran decadencia. ¿En gran qué? Gran decadencia, gran derrota, gran fracaso en cuanto a lo que es ámbitos espirituales. Aun siendo el pueblo escogido por Dios, la Biblia declara que este rey, el rey Acab, él permitió que la maldad llegue a su corazón, que la idolatría, que la inmoralidad llene su vida. Y de esta manera él comenzó, al ser la máxima autoridad de la nación, él comenzó a permitir que la corrupción comience a entrar y a ser una moneda corriente en toda la nación. No solamente la corrupción, sino la idolatría, la inmoralidad, la hechicería, todo lo que tenía que ver en cuanto a lo que es el ámbito espiritual contrario a la voluntad de Dios. Todo esto comenzó a llenar la nación y a traer, como dijimos recién, corrupción, pecado, idolatría, hechicería, muerte, gran tiniebla, gran esclavitud a la mente y al corazón del pueblo. Ahora, no solamente que este rey representa la máxima autoridad en la nación y alguien que estaba corrompido en su mente y en su corazón, sino que la Biblia relata que este mismo hombre toma por mujer a una tal Jezabel. ¿A quién? Y todos conocemos, hemos estudiado, hemos aprendido, se nos ha enseñado y se nos ha ministrado que esta mujer era muy peculiar. ¿Qué era? ¿Por qué peculiar? Porque esta mujer desde muy pequeña había sido apartada, consagrada, dedicada a todo lo que tenía que ver con el culto a Baal. Cuando hablamos de Baal, hablamos de un dios obviamente pagano, el cual se creía y se enseñaba que él tenía poder en cuanto a todo lo que es el clima, el viento, las lluvias y aún el mismo rocío. Entiéndame esto. El clima, el viento, las lluvias y aún el mismo rocío. Se lo llamaba el dios de la fertilidad y tenía mucho que ver, entre comillas, en cuanto a lo que es los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha. Y esta mujer, Jezabel, desde muy pequeña, dijimos recién, había sido apartada, había sido encomendada, consagrada a este dios. Y ella fue, escucha la palabra, fiel sacerdotisa de Baal. No solamente que era fiel sacerdotisa de Baal, sino que ella era muy celosa de la doctrina, de la enseñanza. Y era capaz, si tuviera en sus manos la autoridad, era capaz de quitarle la vida a alguien que no adorara y que no sirviera a Baal. ¿Se entiende? Ella era capaz, si tuviera en sus manos la autoridad, de quitarle la vida a alguien que no adorara a Baal. Ahora, cuando ella se une a Acab, cuando ella se acerca a Acab, eso genera que ella se siente en el gobierno de la nación. Cuando ella se sienta en el gobierno de la nación, ella entiende que tiene el poder no solamente para establecer los altares a Baal en la nación, sino que ella con autoridad comienza a perseguir, comienza a matar, comienza a destruir, comienza a traer miseria, pobreza, idolatría, muerte, destrucción a toda la nación. ¿Por qué? Porque ahora ella se sienta con autoridad en el trono del pueblo de Dios. O sea, que
esta mujer estaba esperando este tiempo. No solamente que esta mujer estaba esperando este tiempo, sino que el mismo infierno había preparado, escuche esto, había preparado todo el ámbito, todo el ambiente. ¿Para qué? Para que ella pueda llegar a ese lugar de autoridad, para que de esta manera la nación escogida por Dios sea corrompida, sea apartada y sea quitada del gran propósito que Dios tenía con ellos. Ahora, todo esto comienza cuando ¿qué? Cuando el rey, con pecado, con idolatría, con inmoralidad en su corazón, se une con ella, y esto que generó en toda la nación una gran nube de tiniebla, de idolatría, de muerte y de destrucción. En todo ese momento, los altares del Dios verdadero fueron derribados. En todo ese momento, los altares en los lugares donde se invocaba a Dios eran derribados, eran rotos, eran arruinados. O sea, que si los altares eran rotos, no había forma en que hubiera comunión entre el pueblo de Dios y su Dios. Escuche esto. El propósito principal del altar es establecer y mantener una relación de pacto entre Dios y su pueblo. El propósito principal del altar es establecer y mantener una relación de pacto entre Dios y su pueblo. O sea, que esta mujer preparada, consagrada, apartada por el mismo infierno para aprender la doctrina y la enseñanza de Baal, se sienta en el trono y comienza a corromper el pueblo desde esa posición de autoridad. Y comienza a arrancar, a quitar, a perseguir todo lo que tenía que ver en cuanto al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. O sea, que si los altares eran quitados, si los altares eran arruinados, ya no había adoración, ya no habría sacrificio, ya no habría ofrenda y por consiguiente tampoco habría palabra. Y muchas veces nosotros, como venimos hablando ya en varias oportunidades, teniendo la opción de decisión, decidimos mal. Y como la gente, escuche esto, como la gente no busca a Dios, como la gente no ocupa el tiempo en adorar a Dios, como la gente decide que la corrupción entre, que la idolatría entre al corazón y que el fuego verdadero comience a apagarse en nuestro interior o en el interior de ellos, eso también nos afecta a nosotros. Por eso la palabra en esta noche. Porque esto que pasó en aquel tiempo es muy similar a lo que está pasando hoy. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la intención del Espíritu de hablarnos de esta manera? Porque hay una necesidad. ¿Qué hay? Una necesidad en que un altar sea levantado, en que un altar sea restaurado, en que un altar sea edificado. Y esa necesidad no es de Dios, es de nosotros. Porque la intención de Dios, el deseo de Dios es venir, es revelarse, es manifestarse, es traer de su gloria y de su poder. Pero si no hay un altar, no puede haber una conexión entre el cielo y la tierra. Si no hay una ofrenda, si no hay un sacrificio, si no hay un tiempo de búsqueda, de pasión, de fuego, no puede haber una manifestación del Dios del cielo. Y quizás los que están gobernando la nación en este tiempo no son como Jezabel y como Acab, pero sí hay muchas cosas que en nuestra mente, en nuestro corazón nos están quitando de esa condición de adorador, de esa condición de búsqueda, de esa condición de enfoque correcto en la presencia del Señor. Y muchas veces nos distraemos con un montón de cosas y nos llenamos de actividades, olvidándonos de que tú y yo fuimos creados para tener una comunión, una relación, un contacto continuo con la persona del Espíritu Santo. Y ese contacto continuo se va a manifestar a través de tu altar y a través de mi altar. La comunión se había roto. La palabra escaseaba, no había revelación, no había manifestación. Pareciera que los cielos se hubieran cerrado. Pareciera que la palabra no fluía. Pareciera que Dios había cerrado la boca. Ahora,
En este tiempo muchas veces pasa lo mismo. Parece que Dios cerró la boca. Parece que Dios no habla. Parece que Dios no se revela. Parece que Dios no se manifiesta. Parece que Dios no cumple su palabra. El tema es que muchas veces nosotros, como decíamos recién, nos ocupamos de un montón de cosas. Y cuando llega el momento estamos cansados, estamos fatigados, tenemos un montón de ocupaciones y no separamos el tiempo para ir a su presencia. Yo les decía hace 2 semanas atrás que mientras preparaba el mensaje, el Espíritu Santo, recuerdan que hablamos hace 2 semanas atrás de los ungidos no traicionan, ¿se acuerdan? Y el Espíritu Santo me dice, mira esto, y yo me quedé en el Espíritu mirando, y el Espíritu me mostraba al mismo David en el campo sobre una piedra. David se ponía sobre una, escuche esto, se ponía sobre una piedra. Yo podía ver a David sobre una piedra mirando sus ovejas. ¿Y qué hacía David? En ese lugar comenzaba a adorar a Dios. Y el Espíritu me dice, ¿sabes qué está haciendo David? David se está manteniendo ungido. O sea, él había sido ungido en la casa de su padre. Él había sido ungido, apartado, llamado por Dios como rey en la nación. Pero él no se conformó con esa unción en medio de sus hermanos. Él sabía, él entendía, a él se le había revelado la importancia y la necesidad de mantenerse ungido. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo más de una vez te dije que el Rey de Gloria va a hacer cosas grandes contigo. Yo más de una vez te dije que el Rey de Gloria ya te ungió. Yo más de una vez te dije que el Rey eterno se va a manifestar y va a traer cosas extraordinarias sobre tu vida. El tema está en no esperar, sino ir a buscar que esa unción venga continuamente sobre tu vida, porque de esa manera tú te mantendrás ungido y la palabra, el propósito, el destino sobre tu vida no se retrasará, sino que se acelerará el cumplimiento de la palabra del Dios del cielo sobre tu vida. La idea es mantenerse ungido. La idea es comprender que tú y yo le pertenecemos a Él. Y esto generó que la idolatría comience a aumentar. Estamos hablando del texto que hemos compartido. La idolatría comienza a aumentar, la hechicería, la inmoralidad, la muerte, la destrucción. La tierra comenzó a ser afectada, los campos comenzaron a ser afectados, la corrupción comenzó a arraigarse en la tierra misma. La muerte, la idolatría comenzó a llenar todo el territorio. Y como dijimos recién, no había palabra. Es muy similar el tiempo al tiempo donde Dios levanta a Samuel. La Biblia hace referencia que en los días de Samuel no había visión y no había palabra. ¿Qué no había? No había visión ni palabra, dice el texto, que no había visión con frecuencia, que no había palabra con frecuencia. Ahora, Dios vino a cambiar. ¿Qué hizo Dios? Vino a cambiar, vino a revertir, y eso es lo que está pasando en este tiempo. ¿Por qué viene esta palabra hoy sobre tu vida? Porque el Señor ve la necesidad de que en tu vida sea restaurado el altar. El Señor ve la necesidad de que sea restablecida la comunión. El infierno está trabajando sigilosamente. ¿Para qué? Para que haya una distancia entre la persona del Espíritu Santo en tu vida. Pero el Señor viene en esta noche con la palabra clara para hacerte comprender que tienes que estar atento, que tienes que ser precavido y que tienes que entender en esta noche que tu comunión, que tu relación con la persona del Espíritu Santo se tiene que afianzar, se tiene que fortalecer, se tiene que afirmar. Tienes que entender que todo lo que tú vas a alcanzar y vas a recibir de parte de Dios está sujeto a tu relación con la persona del Espíritu Santo. Pero déjame decirte que si no hay altar, si no hay sacrificio, si no hay adoración, si no hay ofrenda, si no hay pasión, si no hay fuego, déjame decirte que nada de eso va a ocurrir. Muchas veces te preguntas, pero ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no se revela? ¿Por qué Dios no mueve su mano? Déjame decirte que la respuesta es clara. Es porque no hay comunión, es porque no hay altar, es porque has permitido que el altar se quiebre, que el altar se rompa. No has entrado a su presencia como tendrías que hacerlo habitualmente. Hay un relato
de 3 reyes que van a participar de una guerra, de una batalla. Y estando en medio del camino hacia el lugar de la batalla, dice la Biblia que les faltó el agua. Y el rey, que era el que había hablado, vamos por el camino del desierto. En medio del desierto el rey se levanta diciendo, Dios nos trajo al desierto para morir. Y había un tercer rey que no decía nada, pero entre esos reyes estaba el rey Josafat. Y él dice, vamos a buscar a Dios. ¿Qué dijo él? Vamos a buscar a Dios. Dice, debe haber un profeta aquí cerca para que nos declare palabra de Dios. Fueron y se encontraron con el profeta Eliseo. Y cuando llaman al profeta Eliseo, el profeta Eliseo a un rey, el rey que no dijo nada, no le dice nada. Al rey que tomó la mala decisión, que nunca consultó, que nunca buscó a Dios, a él le dice, yo con vos no tengo nada que ver. Escuche esto, el profeta le dice al rey, yo con vos no tengo nada que ver. Anda a los profetas de tu padre. Pero en cuanto al rey Josafat le dice, por cuanto buscaste a Dios, tráiganme un tañedor. Dice que el tañedor comenzó a tocar y la mano de Jehová vino sobre el profeta. Y el profeta declaró palabra y la palabra trajo solución. Y la palabra revirtió la situación. Y la palabra desató victoria en medio de la necesidad. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay gente que muchas veces viene a este lugar y entiende que al pasar el lintel de esta puerta, este lugar no es parecido a otros lugares. En este lugar Dios verdaderamente habla. No es que Dios no esté ministrando en distintas congregaciones. En este lugar Dios habla, Dios se revela, Dios te declara palabra. Todo, escucha esto. Todo lo que tú no creas en cuanto a lo que es manifestación del Dios del cielo, no se puede manifestar. Si tú no crees, no hay forma de que tú recibas algo de parte de Dios. Ahora, si tú vienes a este lugar, tú estás seguro de que Dios te puede hablar. Ahora, muchas veces la gente viene con una necesidad de una palabra de parte de Dios, pero se va a la casa de la misma manera. Y cuando se va a la casa critica, murmura y habla y dice, no, en ese lugar no es verdad, no habla, Dios no se revela, Dios no declara palabra. ¿Pero qué pasa? Dios no te va a hablar aquí y tú no hablas con él allá. Eso fue lo que el profeta le dijo al rey. Tú no puedes pretender que Dios te hable, que Dios traiga una palabra, que diga una solución. Tú no tienes contrato, cuando tú no tienes relación, cuando tú buscas a Dios en tu momento de soledad, en tu momento de venir cuando tú lo necesites. Dios no es que está solamente para solucionar tu problema. Es necesario que Dios se va a manifestar, que Dios va a venir. Tú tengas comunión a través de tu altar. Obviamente al rey no le gustó nada que el profeta le diga esto. Como muchas veces a vos no te gusta que vos vengas con necesidad y que Dios no hable una palabra en cuanto a tu necesidad. El tema es que tú tienes que establecer hoy una comunión, una relación. Porque a mí, a los ministros, al apóstol, a los ministros de la casa, tú nos puedes engañar. Y tú puedes levantar las manos, puedes fingir un montón de cosas. El tema es que el que conoce el corazón es el que se mueve en la casa. El tema que el que conoce el corazón es el que se mueve en la casa. El otro día, mientras, creo que fue hace 2 semanas que estaba, no sé quién era que le entregaba una palabra. Y el Espíritu Santo me dice esto. Mientras les estoy entregando la palabra, el Espíritu Santo me dice que la persona, mientras yo le profetizaba, estaba cuestionando. Porque yo no le estaba hablando en cuanto a su necesidad. Yo digo, ¿qué? Y muchas veces nosotros entramos a esta casa de esa manera. Queremos que Dios nos hable lo que nosotros queremos que Él nos hable. Queremos que Él nos diga lo que nosotros queremos que Él nos diga. Y de esa manera, cuando Él nos habla otra cosa, escucha esto, pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros y que Él se olvidó de nuestra necesidad. Pero es diferente y no es así. Cuando Dios te habla algo puntual, no es que Él no tenga cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti y Él tiene en sus manos todo el control de toda la situación. Pero Él quiere que entiendas, que tú te enfoques en su palabra, en lo que Él dijo, que Él quiere establecer a través de su palabra tu vida. ¿Cuántos ahí? Ahora, en este relato, volviendo a Primera de Reyes 17:1,
Dice el texto que cuando este rey se había establecido, cuando este rey permite a través de su gobierno que todo esto que estaba pasando en el pueblo comience a fluir de una manera continua, que los altares sean quebrados, que los altares sean rotos. Cuando toda esta gran corrupción se estableció sobre la nación, Dios levantó a un profeta. ¿Qué hizo Dios? Y siempre que llego a este punto del mensaje, pregunto lo siguiente: ¿a cuántos les gustaría que Dios levante a un profeta? Ya lo va a levantar el Señor con esas ganas. ¿A cuántos les gustaría que Dios levante a un profeta así como Elías? Ahora, el tema es que Dios no va a levantar a ningún profeta. El tema es que Dios no va a levantar a ningún profeta. La intención de Dios en esta noche, Él te trajo para que tú comprendas que Él quiere levantarte a ti como una iglesia profética. Él quiere levantarte a ti como una iglesia profética, una iglesia que viene con palabra, con revelación, con comunión, una iglesia que se levanta sabiendo que por más que el infierno se levante de manera, trayendo muerte, corrupción, idolatría, el que te está hablando, el que se está revelando, el que está diciéndote es tiempo de mantener comunión y relación a través de un altar, ese es el que te llena, ese es el que te unge, ese es el que te envía, ese es el que trae una palabra sobre tu vida para hacerte entender que Él no va a levantar a un individuo. Él desea en su corazón revelarse hoy para levantar una iglesia profética, una iglesia con una palabra de autoridad, una iglesia con una palabra de revelación, una iglesia con una palabra que quebrante, que rompa, que quiebre los diseños del infierno y pueda establecer plan y propósito en la tierra. Tú eres esa iglesia, tú eres esa iglesia, tú eres esa iglesia. Él quiere levantarte a ti, Él quiere posicionarte a ti, Él quiere que la palabra corra como río a través de tu boca. El nombre de Elías significa Jehová salva. Tiene varios significados. Ahora, uno de los significados del nombre es este. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tú miras allá afuera. Tú miras un poquito, levantas la cabeza y te asombras de lo que el infierno está haciendo. ¿Por qué? Como decíamos al principio, el infierno pudo entender ¿qué ocurre cuando un altar se levanta? El infierno pudo entender que el altar funciona. El infierno pudo entender que el altar produce. Y cuando hay gente que busca que las tinieblas se manifiesten, ellos levantan altar, ellos sacrifican, ellos ofrendan. Y eso genera una movilización. Ahora, el pueblo, la nación, la ciudad, el mundo está como está, porque muchos se han levantado para levantar altares, para traer corrupción a las naciones del mundo. Pero Dios viene en esta noche a hacerte comprender que a través de ti todo esto puede ser roto, todo esto puede ser quebrado, todos los diseños del infierno están a punto de caer. El tema es cuánto tú puedas entender su palabra y puedas decir: Señor, yo quiero ser el portador, yo quiero ser el mensajero, pero antes de ser el portador, antes de ser el mensajero, yo quiero que mi altar se restaure, yo quiero que mi altar se edifique. Yo quiero, Rey de Gloria, que lo que el infierno destruyó en mi casa, en mi hogar, en mi familia, pueda ser reedificado. Yo a partir de hoy voy a disponer el corazón, voy a buscar tu rostro, te voy a adorar, voy a apartar tiempo para estar en tu presencia. Señor Dios mío, tu palabra declara: me halla el que me busca, me halla el que me busca. Iglesia, es tiempo de entender que está bueno estar en su casa, que está bueno venir a adorar al Señor, que está bueno poder adorar su nombre, que está bueno recibir la palabra, que está bueno tener comunión con los hermanos, pero la clave en este tiempo es que tú puedas levantar un altar de adoración en lo posible e individual. Si es mejor, sería con toda la familia, pero es tiempo de levantar un altar. ¿Qué es levantar un altar? Es poner y tomar un momento en su presencia, buscando su palabra, recibiendo la palabra, orando, adorando su nombre, apartando un tiempo específico, sabiendo que en ese lugar el Dios del cielo va a estar atento. No solamente que va a estar atento,
momento, sino que Él va a descender, Él va a manifestarse. Iglesia, los ámbitos en tu casa van a cambiar, los aires en tu casa van a cambiar, todo en tu casa va a cambiar. Si tú hoy te determinas y dices: Señor, yo te voy a buscar, yo te voy a adorar, yo voy a levantar un altar, yo y mi casa vamos a servir al Rey de Gloria. Si hoy te decides, déjame decirte que algo va a cambiar, que algo se va a romper, que algo del Dios del cielo se va a establecer en tu casa. Dice el texto: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: vive Jehová, escucha esto, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué convicción? ¿Con qué certeza él abre su boca y dice esto? Porque él estaba seguro que el Dios que se le había revelado en la intimidad, que el Dios que se le había revelado en el desierto, que el Dios que se le había revelado en la montaña, que el Dios que lo envió con una palabra, era el mismo Dios que lo respaldaba delante de ese rey. Ese rey, dijimos recién, representaba a toda la idolatría, a toda la inmoralidad, a toda la muerte, a toda la hechicería. Pero este profeta se paró delante de él y le dijo: vive Jehová de los ejércitos, vive Jehová Dios de Israel, que a partir de este día no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? Escuche esto. Dijimos recién que Baal representaba al Dios de la fertilidad y que a través de él gobernaba, o él provocaba todo lo que es viento, todo lo que es lluvia, y tenía mucho que ver con el tiempo de la siembra y la cosecha. Ahora el profeta se levanta con una palabra de juicio. ¿Con una palabra de qué? De juicio sobre el rey Acab. Pero la palabra de juicio va sobre el rey, pero la palabra va a ámbitos espirituales. Escucha esto, la palabra va a ámbitos espirituales. Y cuando él dice: a partir de este día, a partir de este momento, el Dios que está aquí conmigo me dio el poder, me dio la autoridad, y yo voy a hablar palabra de Dios, y lo que yo suelte se va a establecer. El infierno creyó que él gobernaba, el infierno creyó que él era el dueño de este territorio. A través de Baal el infierno cree que él es el que gobierna esta tierra. Lo que el infierno no sabe, lo que el infierno no entiende, que esta tierra le pertenece al pueblo escogido de Dios, y Dios no se olvidó de su pueblo. Dios está levantando a un profeta para traer una palabra que ate toda fuerza del infierno. Y en esta hora, por mi palabra, Baal es sujeto, Baal se quita, Baal se aparta. Y eso es lo que ocurre en esta noche. Vas a ver ámbitos de libertad, vas a ver liberación, vas a ver restauración en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de negocio, donde estudies, donde camines. Te vas a asombrar de lo que el Rey de Gloria va a hacer contigo, porque a partir de esta noche tu altar se levanta, la palabra viene, la palabra te llena la boca, y la palabra del Dios del cielo te respalda. Era fuerte lo que Baal estaba estableciendo en la nación. Porque dijimos que todos los altares del Dios verdadero habían sido arruinados, habían sido quitados. Y comenzaron a levantarse altares a Baal en distintos lugares, en distintos territorios. Y todo lo que es la doctrina, la enseñanza de Baal comenzó a inundar la nación. Y comenzó a traer corrupción, comenzó a traer muerte sobre la nación. Pero Dios envió a este hombre, el cual con certeza, con convicción, con seguridad, suelta una palabra. Primeramente dijimos de juicio sobre el rey, pero segundo, la palabra iba en contra de lo que, escuche esto, de lo que creía que gobernaba la nación. Yo no sé qué es lo que tú crees, yo no sé qué es lo que tú piensas que está gobernando el territorio donde tú vives. Y podemos hablar de drogadicción, podemos hablar de delincuencia, podemos hablar de idolatría, podemos hablar de hechicería, podemos hablar de muerte, de violencia,
podemos hablar de un montón de cosas, que hasta este día cuando tú sales a tu casa tú tienes miedo de una o de otra cosa. Pero déjame decirte que corto es el tiempo que le queda al infierno. Corto es el tiempo que le queda al infierno. Dios en esta noche te viene a hablar de esta manera porque Él entiende que tú vas a recibir la palabra. No solamente la vas a recibir, sino que te vas a levantar en cuanto a esta palabra. Vas a comenzar a edificar un altar en tu casa, y en medio de ese altar los cielos se van a abrir y el Dios del cielo va a descender. No solo que va a descender, sino que va a comenzar a hablar contigo. La palabra, la revelación, el fluir del Espíritu Santo va a ser continuo sobre tu casa, sobre tu familia, y lo que el infierno creyó que se iba a establecer en tu casa va a caer, va a ser derribado, y el Dios del cielo se va a establecer de una manera poderosa. Y todo lo que Él te declaró por palabra profética, y todo lo que recibiste por una enseñanza, y todo lo que tú entendiste que era para vos, para tu casa, para tu familia, va a comenzar a cumplirse. Quédate tranquilo porque el Rey de Gloria no se olvidó de lo que Él dijo. Quédate tranquilo porque lo que Él habló sobre ti es sí y amén. Toda palabra que salió de la boca de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Y en este tiempo, a causa de tu altar, a causa de tu búsqueda, de tu adoración, esto se acelerará sobre tu casa. Elías le profetiza, Elías le declara una palabra a este hombre, a este rey. Y uno puede pensar, pero ¿por qué inmediatamente el rey no dio una orden? Escuche esto, ¿por qué el rey no dio una orden para que lo metan preso a Elías? Hasta el mismo rey quedó sujeto por la palabra del profeta, hasta el mismo rey perdió autoridad. Déjame decirte que si tu altar se restaura hoy, que si tu altar se levanta hoy, que si tú permites que el Rey de Gloria comience a descender a causa de tu adoración, a causa de tu búsqueda, déjame decirte que la gente aún, escucha esto, en tu lugar de trabajo, que está en autoridad sobre ti, que muchas veces te ha perseguido, que muchas veces te ha hecho la vida imposible, que muchas veces ha comenzado a marcar tu error para que de esta manera pueda ser sancionado de alguna manera, déjame decirte, esa gente va a quedar enmudecida, esa gente va a quedar sin autoridad, esa gente va a ser afectada por la unción, por el poder y por el Espíritu Santo que a partir de este día va a comenzar a fluir sobre tu vida. No es que en otro tiempo no haya fluido, sino que en este tiempo tú vas a comprender que tu búsqueda, que tu pasión, que tu fuego por Él va a generar que Él descienda de una manera mayor de lo que has visto en el pasado. Él te habló, Él se reveló, Él se manifestó, Él trajo palabras sobre tu vida, pero el tiempo que viene será mayor a lo que viviste en el pasado. A partir de este día, tu búsqueda, tu pasión, tu fuego será acompañada de un fluir continuo de su palabra, de su presencia, de la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se van a levantar? Dice que el profeta le declara esa palabra. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. A partir de este día, si tú entiendes la importancia de levantar ese altar en tu casa, la presencia del que se manifiesta en ese altar va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Va a ir contigo donde quiera que tú vayas. Vieron que conocemos gente que dice, che, me siento solo. Ya vas a dejar de decir eso. Él va a ir contigo. Los dichos de tu boca van a ser respaldados. Va a haber otra autoridad, va a haber otra dimensión de poder en los dichos de tu boca. Lo que hables va a ir acompañado con un peso espiritual. ¿Cuántos creen? Dice el texto que este hombre, el profeta Elías, sigue diciendo, el versículo 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días,
El arroyo, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Él le entrega la palabra al rey. Inmediatamente el Espíritu vuelve a hablarle y le dice: ahora apártate, vete al oriente. Y hay algo muy importante que ocurre en ese lugar. Porque el Espíritu le aclara y le dice: yo he dado una orden. ¿Qué hizo Dios? Y la orden es: vas a ser sustentado. O sea, la palabra de él, la palabra de juicio del profeta, venía hacia la nación. ¿Hacia dónde? Y la palabra tenía que ver con que no iba a haber lluvia ni rocío. Si no hay lluvia, si no hay rocío, la tierra no es regada. Lo que se sembró no puede germinar, no puede brotar, no puede crecer y por consiguiente no se puede cosechar. O sea que iba a haber escasez. ¿Qué iba a haber? Iba a haber hambre. ¿Qué iba a haber? Iba a haber necesidad. ¿Qué iba a haber? Y la palabra vino. ¿Qué pasó con la palabra? La palabra se cumplió, la palabra se estableció. Y los cielos se cerraron, no había lluvia, no había rocío. Y comenzó a haber hambre en la tierra, comenzó a haber necesidad. Pero la palabra era: ve, haz lo que yo te digo, porque yo ya di una orden para que sea sustentado. O sea, ¿cuántos creen? Escuche esto. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control absoluto sobre todo el universo? No me digan, levante la mano, a ver. Sobre todo el universo, sobre todo, absolutamente todo. ¿Lo puedes creer? O sea que lo que hoy está pasando, ya puedes bajar la mano porque hay hermanos que están haciendo así. Si tú crees, escucha esto, si tú crees que Dios tiene el control absoluto sobre todo el universo, eso triste que hoy te toca vivir está en sus manos. Él tiene el control. Él no se olvidó de ti. La Biblia dice que aún Él sabe cuando se cae un cabello. Él los tiene contados. La Biblia hace referencia que Él cuida a las aves del campo. Dice que Él las alimenta, que Él las sustenta. Dice, Jesús enseñando decía: ¿acaso no viste los lirios del campo? Que ni aun Salomón, con todo lo que él tenía, puede vestirse como uno de ellos. Dice, ¿no ves las aves? Que ellas no siembran, no cosechan, pero el Dios del cielo las sustenta. Dice, ¿cuánto más podrá ser el Padre con ustedes, que son sus hijos? ¿Hay hijos en la casa? Ponga cara de hijo, a ver. Me gustó porque al toque sonrieron. Perfecto. Eso es revelación. No hizo falta que le diga nada. Ahora, si tú comprendes que Él tiene el control de todas las cosas y tú estás comprendiendo la importancia de un altar edificado y estás entendiendo que a causa de ese altar la palabra va a fluir continuamente como pasó con el profeta, el Señor le dice: ahora ve a este lugar, ve al desierto, estate en ese lugar porque ahí yo ya di una orden. ¿Qué es lo que te quiero decir? En este momento en el cual mucha gente dice: hay crisis, hay necesidad, es como que no avanza, es como que no se multiplica, es como que esto no crece, por más que hagamos lo que hagamos, pareciera que no podemos avanzar, que no podemos crecer. Dios te está diciendo: iglesia, ministerio, centro de formación profético, ustedes han levantado un altar en la ciudad, en la nación, ustedes han recibido mi palabra, yo me revelé a ustedes, vengo a decirles en esta noche que se queden tranquilos, porque yo sigo teniendo el control y por más que ustedes no vean, yo ya di una orden y en medio de la crisis, en medio de la necesidad, ustedes van a ser sustentados sobrenaturalmente. Alguien tiene que creerlo, alguien tiene que celebrarlo. Eso que estaba a punto de emprender, Dios ya dio una orden. Él ya dio una orden. O sea que a Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él envía al profeta con la palabra, pero Él ya también está dando la orden para que cuando el profeta entregue la palabra y él vaya hacia donde Dios le está diciendo, en ese lugar Él reciba lo que Él necesite para ser sustentado. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Haya paz en tu corazón, haya descanso,
haya tranquilidad. El que te sostuvo hasta este día es el que ya dio una orden para que mañana seas prosperado. El que te sostuvo hasta este día es el que ya dio una orden para que mañana seas sustentado. El que te escogió, el que te llamó, el que te ungió, el que te apartó, el que puso su espíritu sobre ti, es el que ya dio una orden. Quédate tranquilo, porque ciertamente lo que hoy no tienes, mañana lo estarás cosechando. Lo que hoy no tienes, mañana lo arrebatará. Lo que hoy no tienes, a causa de tu obediencia, mañana se te será otorgado. Iglesia, descansa, quédate tranquilo, celebra, gózate, porque ciertamente lo que afecta al mundo, a ti no te afectará. La palabra era hacia la nación. Escucha esto. La palabra de juicio era para toda la nación, porque toda la nación se había corrompido. El juicio, lo que viene de parte de Dios sobre las naciones del mundo, es tremendo, porque ciertamente la Biblia declara que Dios no tendrá por inocente al culpable. Ciertamente está escrito: Dios no tendrá por inocente al culpable. Y la gente que se ocupó de corromper, de maldecir, de traer perjuicio sobre las naciones del mundo, esta gente recibirá el juicio de Dios. Pero ciertamente tú, que eres escogido, que eres apartado, que eres llamado, que eres amado por Dios, tú no serás afectado por lo que viene sobre el mundo. Tú serás guardado, tú serás protegido. Tú estás en el tibio hueco de la mano del Dios que te amó con amor eterno. ¿Alguno que crea eso? ¿Alguno que crea eso? Ahora, cuando el profeta entiende, ¿qué pasó con el profeta? Entiende o entendió, se le reveló que lo que venía sobre la nación a él no lo afectaba. Alguien tiene que recibir eso. Lo que afecta al sistema, lo que afecta al mundo, lo que afecta a tu vecino, sobre ti no afectará. Sobre ti no tendrá poder. Escrito está: caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Escucha esto. Hay gente que ha invertido, hay gente que está en negocio y está viendo que los demás el negocio no sale, que la inversión pareciera que se pierde. Y muchas veces viene esa noticia y genera temor en tu corazón. Quédate tranquilo, porque tú lo hiciste con el corazón correcto y no vas a perder. Quédate tranquilo, porque no vas a perder. No vas a perder. No habrá pérdida. ¿Me deja contarle algo? No voy a dar nombres, pero el miércoles pasado, mientras predicaba, yo declaré una palabra que yo no la tenía escrita en el bosquejo. El Espíritu Santo me dice: dile al pueblo que yo desato una unción para gerenciar. Yo primero, cuando recibo la palabra, no la entendí, y el Espíritu me vuelve a decir: dile que yo suelto una unción para gerenciar. Dile que van a ser ascendidos. Dile que van a estar como supervisor, como encargado. Y yo empecé a saltar. No sé si alguno se acuerda del miércoles pasado. ¿Se acuerdan? Eso fue el miércoles. El día viernes me paró un muchacho muy fachero en el pasillo. Fachero así, tope de gama. Y él me dice: no sabe lo que pasó. Usted soltó la palabra el día miércoles. El día jueves, cuando llego a mi trabajo, una cosa que me habían prometido ya hace varios meses, me dijeron: vení, a partir de este día vos sos el supervisor de acá. Yo sé, así como eso, hay un montón de gente que recibe a causa de una palabra. Hay un montón de gente. De repente, yo a veces le digo: pero vos tenés que contarlo. Quizás no digas no porque el profeta. A mí no me interesa, no me interesa que me nombres. El tema es que vos digas: yo recibí una palabra de parte de Dios y la palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque muchas veces eso genera que la fe en el corazón del oyente sea activada. Porque hay distintos niveles y dimensiones de fe. ¿Se entiende? Y hay veces que la gente tiene que oír que uno testifica para que esa fe en uno pueda crecer. ¿Se entiende?
Ok, muy bien. Ahora seguimos. Cuando el profeta se le revela que a los que Dios llama, Él sustenta. Ah, santo Dios. Cuando el profeta entendió que a los que Dios llama, Él sustenta. Dice la palabra que Dios vuelve a hablarle. ¿Qué hace Dios? Versículo 8 del capítulo 17 dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Dice: he aquí yo he dado orden, otra vez la palabra orden, he aquí yo he dado orden allí a una viuda. Dice: que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta de Sidón. Y a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Dice que Dios vuelve a hablarle al profeta después que él recibe la revelación de los que son llamados por Dios, son sustentados por Dios. ¿Cuántos son llamados aquí? ¿Seguro que eres llamado? ¿A vos solo o a toda tu casa te llamó? Ahora, él entiende esto. Una vez más el Espíritu Santo le habla, Dios le habla y le dice: ahora levántate y ve a Sarepta de Sidón, porque ahí dio orden. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuántos creen que Dios en esta noche está dando órdenes? Dios está dando órdenes. Gente que tú no conoces está soñando contigo en esta noche. Gente que tú no conoces está soñando contigo en esta noche. Gente que tú no conoces va a soñar contigo en esta noche y va a entender por el Espíritu que es tiempo de que te dé algo a ti. Y no te va a dar lo que a ellos les sobra, te va a dar lo mejor. Dios va a dar una orden y gente va a soñar contigo y te va a decir: yo no te conozco, no sé de quién eres, pero Dios me dijo que venga a traerte esto. Y se van a acercar hasta la puerta de tu casa y te van a decir: Dios me dijo que te dé esto. Y justamente eso es lo que tú necesitas, lo que tú estuviste pidiendo, lo que tú estuviste diciendo: Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Hay alguien que va a testificar en estos días que un milagro de parte de Dios se estableció, porque gente que no conocía vino y le dijo: Dios me dijo que te dé esto. ¿Alguno que lo crea? Él recibe la palabra, dice el texto, y se levantó. ¿Qué hizo él? Se levantó y fue hasta Sarepta de Sidón. La palabra era: te encontrarás con una viuda, y esa viuda ya recibió la orden. Él llega y se encuentra con una mujer sin saber quién era la mujer. La mujer está recogiendo leña. ¿Qué está haciendo la mujer? Y Dios le dice, el profeta le dice: disculpe, ¿no me darías un vaso de agua? Y la mujer con mucha cautela le dice: sí, ya te traigo. Mientras la mujer va entrando con la leña a buscar el agua, el profeta le dice: discúlpame una vez más, cuando me traigas el agua, ¿me traes un pedazo de pan? Y ahí la mujer abre el corazón. ¿Qué hace la mujer? Y le dice: no tengo pan, salí a recoger esta leña porque tengo un puñado de harina y un poco de aceite, los que iba a usar para hacer una tortilla bajo las cenizas. Le iba a dar de comer a mi hijo, después iba a comer yo y nos íbamos a echar a morir. Tremendo. O sea, había
un ámbito de muerte en esa casa. Había muerte en esa casa esperando tocar esas vidas. Es más, dice el texto que era viuda. Es muy posible que en todo ese proceso de hambre, de necesidad, de escasez, es muy probable que su esposo hubiera muerto en ese tiempo. Y el profeta viene y le dice, te pido agua, te pido un pedazo de pan. La mujer dice, no tengo pan. Y abre el corazón. Vamos a comer esto con mi hijo y nos vamos a echar a morir. Porque ya no hay forma de que esta situación se revierta. No hay forma que esto que estamos viviendo sea cambiado. El profeta le dice, escucha bien. Escucha bien. Ve y haz como dijiste, pero tráeme a mí primero. Ve y haz como dijiste, pero tráeme a mí primero. La pregunta es, ¿qué haría usted? Lo correría con la liña. Lo corre a leñazo al profeta. Ahora, dice la Biblia literalmente que la mujer fue, no le dice, sí, voy a hacer como me dijiste. Le trae el agua y va y se pone a amasar. Cocina y le trae primero a él. Imagínese que el hijo adentro de la casa diciendo, mamá, tengo hambre. Y la mujer pensando, no, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Pero hay algo en el corazón, algo en el espíritu que nos guía a hacer algo que pareciera una locura. Hay algo en nuestro espíritu que nos dice, lo que estás haciendo está correcto. Estás entendiendo que yo sigo teniendo el control. Y esta mujer amasaba, quizás se le caían lágrimas y ella amasaba. No sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que está ocurriendo, pero aparece este hombre que no tengo ni idea quién es, porque la Biblia hace referencia que este fue el primer contacto, el que hablamos al principio con Acab. Ese fue el surgimiento, la primera profecía de Elías. Elías no era un profeta reconocido o renombrado. Y él se le aparece a esta mujer con gran necesidad en su casa y él le trae una palabra. La palabra es, ve y haz como dijiste, pero tráeme a mí primero. Y la mujer amasando. El hijo llorando, mamá, tengo hambre en la pieza. Mamá, tengo hambre. Y ella amasando, cocinando. La palabra era, hazme a mí primero. Ella se podía sentir tentada a cortar o a apartar una porción específicamente para el hijo. Pero la palabra no, cociná y lo primero que salga de ese horno, de esa ceniza, tráemelo a mí. Lo primero, ¿lo qué? Lo primero. Yo no sé cuántos minutos habrá estado cocinando, yo no sé cuántos minutos habrá estado trabajando con esa harina, con ese aceite, pero la Biblia dice que el profeta estaba esperando afuera. Estaba esperando no en la mujer, sino en la palabra que Dios había hablado. Yo sé que en esta noche hay gente que está esperando. Hay gente que está diciendo, Dios me dijo, Dios dio la orden. Yo vengo a confirmar eso. Tú que crees, tú que esperas, tú que confías. Déjame decirte que Él que habló sigue siendo fiel. Cuánta palabra salió de la boca de Dios. Cuánta palabra tú creíste que Él haría contigo. Déjame decirte que Él se ocupará de cumplir, de ejecutar, de que esa palabra sea materializada sobre tu vida. Cree, confía, espera. No aflijas tu corazón, porque Él ciertamente sigue teniendo el control. Elías estaba tranquilo. Elías estaba tranquilo en ese lugar. Y la mujer quizás con mucha duda, con mucha angustia, con mucho pesar en el corazón, se le acerca y le dice, acá está lo que me pediste. El profeta toma la tortilla, yo supongo que la partió, que la rompió, y se llevó un bocado a la boca. Y la mujer quizás esperando algo ahí. Y el profeta le dice, anda tranquila, porque Dios dijo así, el aceite no va a escasear y la harina no va a disminuir. El aceite no va a escasear y la harina no va a disminuir. Y la mujer quizás cabizbaja entró a su casa. Cuando entra a su casa,
su tinaja de aceite, su tinaja de harina estaba rebosando. Y la Biblia dice que sobrenaturalmente esa mujer y su casa fueron sostenidas y sustentadas por Dios en todo el proceso de sequía sobre la nación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tu acción de fe, tu acción de decir: Señor, yo sé lo que tú me estás pidiendo, yo sé lo que tú estás diciendo que yo tengo que hacer. Esa acción de fe va a movilizar la mano del Dios Todopoderoso una vez más a tu favor, y lo que parecía irreversible será cambiado, será transformado. En esa casa había ámbitos de muerte, en esa casa la muerte se había metido, se había arraigado, pero la palabra profética vino a quebrar con la muerte, a romper con los diseños del infierno y a traer vida, a traer abundancia, a traer bendición. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? La palabra profética está viniendo sobre tu vida, está viniendo sobre tu casa, está viniendo sobre tu familia, y todo indicio de muerte será revertido, toda palabra de maldición será rota, y habrá vida, habrá esperanza, habrá salvación, habrá sustento. Verás la mano de Dios moviéndose a tu favor. Cuando esta mujer ve que el aceite, que la harina comenzó a aumentar, yo estoy seguro que ella se gozó. ¿Qué pasó con ella? Se gozó, se alegró. Pero inmediatamente Dios vuelve a hablarle al profeta y dice: ahora anda a confrontar a Acab. Ahora anda a decirle a este rey Acab que yo lo espero en el monte Carmelo, porque me cansé. Porque hoy voy a romper con la idolatría y voy a romper con la maldición. Y se armó una especie de competencia espiritual, para decirlo de alguna manera. Y estaban 450 profetas de Baal. Entre ellos también había profetas de Acera. O sea, si la Biblia hace referencia de que había 450 profetas de Baal, eso quiere decir que hubo una preparación, una dedicación, un tiempo en el cual estos hombres fueron apartados para cumplir ese servicio o ese oficio, entre comillas. Y ellos fueron citados en el monte Carmelo. Y la Biblia dice que el profeta les dice: vamos a hacer esto. Vamos a edificar un altar, vamos a poner leña, vamos a poner un animal trozado y vamos a invocar a nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer? Invocar a nuestro Dios. Y dice el texto: el Dios que responda por fuego será el Dios al cual Israel le va a servir. Y los profetas de Baal estuvieron de acuerdo, porque ellos entendían, ellos creían que ellos eran los que gobernaban el territorio. Ellos creían, ellos entendían que ellos eran los que gobernaban el territorio. Ahora, dice la Biblia literalmente que ellos comenzaron desde muy temprano, edifican un altar, ponen leña, ponen un animal trozado y empiezan con su ritual. Empiezan a sonar tambores, dice la Biblia que comenzaron a danzar, que se lastimaban, que se cortaban, que hacían todo tipo de espectáculo desagradable, obviamente, delante del pueblo. Pero la Biblia dice literalmente que nada pasaba. Es más, el profeta Elías los miraba y se hacía el canchero, el profeta Elías, y le decía: che, parece que Baal se quedó dormido hoy. Dice, parece que Baal se fue a comprar, por eso no los escucha. Y los profetas de Baal estaban ahí, con los tambores, con los gritos, con todo lo que ellos hacían, pero no pasaba nada. ¿Qué pasaba? Nada. Lo que estos supuestos profetas no sabían era que el profeta verdadero había hablado, y el profeta verdadero había sujetado a Baal.
Lo que estos supuestos profetas no sabían era que el profeta Elías, cuando confrontó a Acab al principio del relato, él dijo: no va a haber viento, no va a haber rocío, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que estaba haciendo el profeta? El profeta, con autoridad de Dios, estaba atando a Baal y a los demonios. Por eso ellos no podían responder. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es verdad que el infierno levantó altares, es verdad que el infierno levantó hechicería, levantó idolatría, y de esa manera ha maldecido la tierra. Pero a partir de esta noche, a causa de que tu altar se va a levantar, los poderes de las tinieblas van a quebrarse, van a romperse. Ya no tendrá poder el infierno, ya no tendrá autoridad. Todo lo que el infierno levantó tendrá que caer, sí o sí. Cuando llegó el momento en que Elías tiene que preparar el altar, la Biblia dice que al mediodía el profeta Elías le dice: ya está, ahora me toca a mí. Dice que limpió. ¿Qué hizo? Limpió, tomó 12 piedras simbolizando las 12 tribus, edificó, restauró el altar, pidió que se ponga la leña, pidió que se ponga el animal trozado, pidió que se cabe una zanja alrededor del altar y pidió que traigan cántaros de agua. Pero ¿cómo? Si no había lluvia. Si no había lluvia, el agua escaseaba. ¿Qué pasaba con el agua? O sea que el agua era algo muy valioso. Pero el profeta dice: si el altar se restaura, vamos a traer lo más valioso. Dice que agarraron esos cántaros y los derraman sobre el altar, arriba del animal trozado. Dice que todo quedó empapado. ¿Cómo quedó todo? Imagínense la gente ahí alrededor muriéndose de sed y el profeta jugando al carnaval ahí. Y dice la Biblia literalmente que el profeta levanta su mano y dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te pido que como señal de que tú me mandaste a hacer esto, mandes fuego del cielo. Y la Biblia dice que los cielos se abrieron y cayó una columna de fuego que consumió el animal trozado, consumió la leña, las piedras y aún la misma agua que estaba en la zanja. Todo fue consumido por Dios. Pero lo impactante no fue solamente esa manifestación sobrenatural de un fuego que venía del cielo, sino que algo pasó con el pueblo, con el corazón del pueblo. El corazón del pueblo, dice la Biblia, que ellos estaban confundidos, que ellos se habían olvidado, que ellos tenían una gran confusión en su mente, en su corazón, y que se habían olvidado de que Jehová era el Dios verdadero. Pero cuando ese fuego cayó en el altar, el pueblo pudo comprobar, pudo recordar, pudo traer a memoria que el Dios que los había llamado, que el Dios que los había escogido, era el Dios que estaba dispuesto a manifestarse si el altar era restaurado. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Si tú te determinas, si tú te decides, si tú dices: Señor, yo voy a volver a restaurar, yo voy a volver a buscarte, yo voy a volver a ir a tu presencia, yo voy a volver a doblar mis rodillas, yo voy a volver a invocar tu nombre. El Dios del cielo dice: yo voy a volver a descender, yo voy a volver a manifestarme, yo voy a volver a activar todo lo que una vez fluyó a través de tu vida. Esta no es solamente una noche de altar restaurado, sino que es una noche en la cual el fuego de Dios vendrá sobre tu vida. Dáselo fuerte a Él. Esté de pie, por favor, la iglesia. Diga conmigo: es tiempo de decisión. Diga conmigo: es tiempo de determinación. ¿Cuántos creen que Dios quiere descender? ¿Cuántos creen que Dios se quiere manifestar? ¿Cuántos creen que Dios quiere venir con fuego sobre tu vida? El tema es si tú quieres.
Vamos a hacer una oración juntos, ¿sí? Y después de esa adoración le vamos a adorar un momento. Gracias, papucho. ¿Cómo es tu nombre? Si que kuma pramalara, rebrekei se telelere, y katu prakuma. Dice el Espíritu Santo que hay muchas palabras sobre tu vida, no solamente sobre tu vida, sino sobre tu casa, que aún no se ha cumplido. Dice el Señor, no aflijas tu corazón, quédate tranquilo, porque todo lo que yo dije que haría contigo, no solamente contigo, sino con tu casa, hoy sigue teniendo la misma vigencia que el primer día que la solté. Dice el Espíritu Santo que te prepares, porque este es tiempo de respuesta para tu vida, pero la respuesta será tanta que afectará a tu casa y a tus generaciones, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, yo te es contigo, pero también los tengo con todos los de tu casa. Dice el Señor, esto que hiciste hoy no es algo que no es la primera vez que lo haces. Siempre que recibes una palabra, tienes una acción correcta, dice el Señor. Y has aprendido, dice el Espíritu Santo, que el que siembra cosecha. Dice el Señor, prepárate, porque yo te he enseñado, dice el Señor, que yo soy tu Dios y yo soy el que te sustenta. Pero dice el Señor, voy a traer sustento, no solamente sobre tu casa, sino sobre tus generaciones. Dice el Señor, la miseria, la pobreza, la escasez no ha de tocar a tus generaciones, dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, quédate tranquilo, porque yo hoy traigo paz sobre tu corazón. Y vuelvo a decirte, dice el Señor, vuelvo a decirte que aún no has visto nada, dice el Señor, más que en el principio, dice el Señor. Es más, hay una unción que se suelta ahora, sobre tu vida. Dice el Espíritu Santo que te prepares. Hace tiempo que estás diciendo, Señor, yo no me olvidé lo que dijiste que ibas a hacer conmigo. Dice el Señor, este es el tiempo, dice el Señor, porque en mí no hay edad, dice el Espíritu Santo, en mí no hay edad, dice el Señor. Prepárate porque vas a volver a servir, dice el Señor. Si que kuma pramalara. ¿Esa es su esposa? Tómense la mano. Espíritu Santo, ahora ven sobre ellos, Sika sumi que preise teleler, rebre que kuma pramalar. Espíritu Santo, reciban ahora, Santo Dios. Levante sus manos.